tardes con todos y con todas. Soy Eugenia Araujo, vengo en representación de OIM Ecuador. Y bueno, la intención de esta sesión es mostrarles un poco del trabajo que estamos desarrollando en abordar toda la cuestión de movilidades e inmovilidades en el contexto de cambio climático. Eh, entonces, primeramente quisiera darles un contexto global de estas movilidades, bueno, con algunos datos regionales y demás. Básicamente, el informe regional de desastres en América Latina nos dice que hasta el último año que tenemos todavía disponible, nos dice que el 83% de los desastres han sido climáticos. Es decir, cada vez más están relacionados con cambios, variaciones en el clima. Son cada vez más frecuentes y más intensos estos eventos a nivel de la región. Luego, cuando vemos otro dato también específicamente del informe global del desplazamiento interno en 2025, vemos que se registraron 45.8 millones de personas desplazadas por charlas. Y cuando vemos este informe global de desplazamiento interno del último año, igualmente 2025, vemos que son 45.8 millones de nuevos desplazamientos a nivel global. Y de ellos, 9.8 personas están desplazadas. Es decir, al final del año, 9.8 millones de personas permanecieron fuera de sus hogares, de sus viviendas, de sus territorios. Y cuando vemos un poquito más allá en temas de proyecciones, tenemos el informe de Groundswell, que es elaborado por el Banco Mundial, que nos dice que al 2050 se estima que existan 216 desplazamientos internos. Hablo y quiero hacer énfasis justamente en el desplazamiento interno, porque cuando hablamos de movilidades o inmovilidades en contexto de cambio climático, principalmente estamos hablando de movilidades internas. Y bueno, un poco más para reforzar estas ideas, justamente con el último informe del panel intergubernamental de cambio climático, lo que vemos es que cada vez hay más evidencia de que el cambio climático actúa como un impulsor directo para la migración y el desplazamiento forzado y a su vez como un impulsor indirecto en la degradación de los medios de vida. Y para ir un poco enmarcando todos estos datos de contexto global, sí quisiera pasar brevemente por algunos marcos de planificación globales. El primero, por ejemplo, el Pacto Mundial para la Migración con un enfoque claramente de derechos humanos, luego también con un enfoque de gestión de riesgos, de reducción de riesgos, porque dentro de esto pues hablamos también de riesgos climáticos, y finalmente con un enfoque más de la gestión de cambio climático como tal. En el primero quisiera abordar básicamente el Pacto Mundial para la Migración, en donde tenemos dos objetivos específicos que lo que buscan es minimizar los eventos, las condiciones adversas justamente para evitar que las personas se desplacen de manera forzada. Y asimismo, flexibilizar las vías de migración regular para aquellas personas que migran por estas razones de manera internacional transfronteriza. Pero asimismo hay otros enfoques y otros principios, como los principios rectores del desplazamiento interno y la iniciativa Nansen, en donde ya son mucho más específicos y ya hablan justamente de todos los derechos que tendrían las personas movilizadas por cambio climático a una vida digna, mínimamente con un enfoque de derechos, de respeto a derechos de la vida, de la vivienda, de la salud, de la educación y demás. Y luego cuando ya pasamos al marco Sendai, tenemos la posibilidad de ver en este marco de planificación la inclusión de población migrante en procesos de prevención de riesgos. En el Acuerdo de París, justamente, también hablamos de un respeto de derechos humanos a los migrantes en contexto de cambio climático. Esto a nivel internacional. Y todos estos marcos, por suerte, como país, han bajado ya a políticas nacionales, como es el Plan de Reducción de Riesgos en Ecuador y también el Plan Nacional de Adaptación. Dentro del Plan Nacional de Reducción de Riesgos, pues efectivamente podemos ver una parte de estas movilidades e inmovilidades que es el desplazamiento por desastres. Justamente la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos en el Ecuador registra estos eventos. Lamentablemente ya cuando se dan las emergencias y los desastres, pero está empezando a abordarlos ya de manera más sustancial dentro de política pública, además también de información estadística como tal.
Y finalmente, el Plan Nacional de Adaptación 2023-2027, que llega a ser mucho más explícito y tiene un capítulo específico de movilidad humana y cambio climático, porque justamente empiezan a encontrarse ya estos dos enfoques, tanto de reducción de riesgos, pero también de adaptación al cambio climático, reconociendo que es de los eventos que empiezan a ser más frecuentes y que justamente implican mayores afectaciones y eventos adversos. Y antes de avanzar, simplemente quisiera hacer un enmarque de los conceptos que quisiéramos abordar aquí para poder tratar el tema de las movilidades e inmovilidades, y tiene que ver justamente con la voluntariedad o el desplazamiento o la decisión, digamos, forzada de las personas a tener que movilizarse en contextos de cambio climático. Sobre esto quisiera solamente puntualizar que no existe una legislación que hable y que determine las condiciones para que una persona sea migrante climática. No hay una definición acordada. Simplemente nosotros desde OIM queremos englobar todos los posibles movimientos en este tipo de contextos y es por eso que les presento estos cuatro conceptos. La migración por motivos climáticos, justamente cuando las personas conocen sus riesgos y tienen la oportunidad de decidir movilizarse o no, interna o transfronterizamente, por un tiempo determinado o indefinidamente. El desplazamiento causado por desastres es justamente cuando vemos menos voluntariedad. Es porque las personas ya han sido afectadas por un desastre, por una emergencia y ponen, digamos, ven en riesgo su vida y deciden movilizarse. La reubicación planificada, muchos de ustedes también habrán escuchado de esto, pero justamente son las decisiones comunitarias acompañadas idealmente de autoridades locales, nacionales, que quieren acompañar todo un proceso de reubicación de población que está expuesta a riesgos y que están justamente pensando en la reconstrucción de unas vidas con los mismos entornos originales, ¿no? Y finalmente, la población atrapada, que justamente es la categoría de la que no se habla lamentablemente, pero es la que vamos a ver con mayor presencia, al menos en nuestros estudios, es justamente la población que decide o no puede migrar porque está atrapada dentro de un contexto de riesgos, es decir, no tiene redes, no tiene posibilidades económicas, no tiene acompañamiento de un gobierno local, no sabe a dónde movilizarse y permanecen en sus contextos en riesgo y poniendo en riesgo sus vidas. Todas estas categorías es importante poder ponerlas en contexto. ¿Por qué? Porque justamente tenemos un subregistro de estas realidades y es justamente lo que les voy a mostrar más adelante, ya entrando específicamente en el caso de Ecuador. Como les decía, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos es la entidad que está levantando información sobre los eventos adversos hidrometeorológicos relacionados al cambio climático, pero también, claro, levanta aquellos eventos geofísicos y quiero justamente aquí mostrarles un poco cómo se están levantando estos datos y un poco el nivel de afectación y de desplazamiento que podemos ver ya en registros oficiales del gobierno del Ecuador. En cuanto a eventos geofísicos, estamos hablando básicamente de afectación de sismos, de actividad volcánica y fallas geológicas. Este tipo de eventos ha afectado a 1.05 millones de personas, afectado directamente, ¿no? Y de ellos, 102.000 personas se han desplazado. Esto implica que han sido damnificados, es decir, que han perdido todo su casa, sus medios de producción y que no tienen a dónde regresar, o personas que se encuentran alojadas en albergues, en familias acogientes o familias de ellos como tal, ¿no? Y en cuanto a eventos climáticos, vemos principalmente lluvias intensas, desbordamientos de ríos, erosión, hundimientos por acumulación de agua, incendios, vendavales y heladas. Los afectados directamente son 1.4 millones de personas, según los registros de la Secretaría. Vemos un valor, personas, mayor número de personas justamente más afectadas por estos eventos climáticos y también desplazados 106.000 personas. Principalmente las provincias que mayor desplazamiento
forzado por desastres presentan son la costa, básicamente. Pero bueno, como les decía, estos datos son simplemente una parte de ese mapa de movilidades e inmovilidades. Como ustedes ven aquí, no estamos midiendo migración climática, es decir, las personas que deciden movilizarse voluntariamente, no estamos midiendo reubicación, no estamos midiendo población que está atrapada en riesgos. Es una de las categorías de movilidad, lo cual evidencia un gran subregistro, una gran población sin atender, sin recibir atención de los gobiernos locales, sin estar resolviendo sus necesidades o mejorando sus capacidades de adaptación, en los casos en que es posible. Entonces, en este contexto, desde OIM tuvimos la oportunidad de aportar al Ministerio de Ambiente en su momento para construir un capítulo específico que pueda abordar este diagnóstico de estas poblaciones en movilidad e inmovilidad para ponerlo ya en la agenda pública, para visibilizarlos. Porque claro, finalmente los datos que no se generan y la información que no está registrada como diagnóstico, como lineamientos dentro de una política y que finalmente y que no tienen recursos tampoco se gestionan. Entonces, en esta intención se construyó este capítulo que básicamente sus ejes es generar más información, generar evidencia. Sabemos por los registros que vimos anteriormente, hay un subregistro de estas movilidades y principalmente de las inmovilidades que necesitan visibilizarse. Y luego también generar capacidades, ¿no? Capacidades ya sea para la adaptación, para la reubicación, pero generar acciones justamente frente a estas dinámicas que cada vez son más crecientes. Y finalmente, financiamiento, lo que hablaba justamente Gonzalo. Necesitamos darle más visibilidad a la adaptación. Todo esto es adaptación. Normalmente en la gestión del cambio climático, lo que vemos es que los fondos están principalmente eh, llevados, orientados a la mitigación y la adaptación sigue teniendo como brechas importantes en el financiamiento como tal. Entonces, para esto, uno de los mecanismos que presenta el Plan Nacional de Adaptación en su capítulo de movilidad humana y cambio climático es la generación de información, específicamente de estudios de panel que les voy a comentar en un momento más, una matriz de desplazamiento a riesgos climáticos y también para poder generar capacidades se creó un espacio de trabajo que es justamente el Grupo de Trabajo de Movilidad Humana, Ambiente y Cambio Climático, que lo que intenta es reunir a actores de la academia, sociedad civil, representantes de gobierno nacional, local, cooperación internacional. ¿Por qué? Porque lo que queremos es justamente seguir fortaleciendo esta agenda pública de la movilidad humana y cambio climático con datos, con los datos que nos ayuda a generar la academia. La información que les voy a presentar más adelante es de la academia y que ayuda justamente a informar a la política pública. Por ello es que también participan de este grupo el Ministerio de Ambiente, la Secretaría de Riesgos, y obviamente quedan muchos más actores por incluirse, pero necesitamos fortalecer justamente esa evidencia. Y bueno, ya hablando un poco más sobre este mecanismo de información y evidencia, desde el 2023 estamos levantando unos estudios de panel que tienen como objetivo identificar el nexo entre el cambio climático y la movilidad humana, es decir, cómo están afectando cada vez estas amenazas climáticas en la movilidad. Y bueno, ¿qué son los estudios de panel? Son básicamente, es una metodología que nos permite preguntar a un mismo grupo de personas periódicamente sobre sus percepciones de las amenazas, las afectaciones, las necesidades, las capacidades y también si es que han tenido procesos de movilidad. Esto lo realizamos en la sierra y en la costa, en las localidades priorizadas justamente en el Plan Nacional de Adaptación por su vulnerabilidad y exposición a amenazas climáticas. Entonces trabajamos en la sierra, en Pichincha, Cotopaxi, Chimborazo y Bolívar, y también en la costa, en Guayas, Dos Ríos y Manabí. En la sierra tuvimos la oportunidad de hacer 2 rondas y en la costa 3. Aproximadamente en la sierra tenemos 2.079 hogares consultados sobre estas amenazas, necesidades y capacidades. Y también en la costa 1.648 hogares.
Y de manera muy, muy breve y general también, presentarles un poco que las localidades a las que fuimos justamente fueron las que estaban mayor expuestas a estos eventos climáticos, principalmente inundaciones y sequías. Y lo que vemos es que participaron de estas encuestas jefaturas predominantemente masculinas, población mayoritariamente ecuatoriana. La intención era captar todos los tipos de población, de todas las nacionalidades, pero fue un pequeño registro de población venezolana y colombiana la que quiso y pudo participar. La mayoría de los hogares tienen unos ingresos mensuales de hasta $470 y reciben el bono de desarrollo humano. Y lo que vemos entre estas dos rondas es que hay una población impactada por eventos climáticos que en 2025 incrementa en un 25% la afectación. Los eventos climáticos que generan mayor afectación en estas localidades son lluvias intensas, sequías, deslizamientos, olas de calor. Y los impactos de eventos climáticos son daños a viviendas, daños a cultivos, pérdida de ingresos, pérdida de empleo en el hogar, incluso escasez de comida, la interrupción de clases escolares y en menor medida, pero también presente y alarmante, la violencia de género. Cuando vemos estos resultados por región y considerando que, por ejemplo, en Sierra hicimos dos rondas, vemos que a nivel de migración climática y desplazamiento por desastres climáticos, los valores se mantienen entre 2024 y 2025. Digamos, hay ligeros movimientos, pero lo que sí llama la atención es el incremento de la población inmóvil voluntaria, es decir, las personas atrapadas en contextos sobre todo de lluvias intensas, deslizamientos, heladas y sequías. Asimismo, para captar todo el espectro de las movilidades e inmovilidades, tenemos migrantes no ambientales que se movilizan por otras causas, por cuestiones de educación, reunificación familiar, etcétera, pero que no tienen que ver con el cambio climático y ellos también aumentan. Ligeramente, pero aumentan. Y cuando vemos las personas que no son migrantes, o sea, es decir, que no se han movilizado por ningún motivo, vemos que en la segunda ronda empieza a bajar, es decir, hay más población en movimiento. Y en esto sí me gustaría aclarar que cuando hablamos de movilidad en contexto de cambio climático, hablamos de un sistema de causas, ¿no? No es únicamente el cambio climático el que me motiva a movilizarme, sino también la degradación de medios de vida, otras cuestiones que pueden estar impactando, pero de cierta manera, con el formulario lo que nosotros queremos captar es justamente la afectación, los números de días que las personas se desplazaron y a través de ello, pues visibilizar un poco más esa afectación que puede ser determinante dentro del sistema de causas de la movilidad. Cuando vemos estos datos en costa, vale decir que esto también se levanta específicamente en época lluviosa, en época invernal, para ver un poco los patrones de afectación, de desplazamiento y de necesidades. En costa nos encontramos que entre 2024 y 2025, justamente en el 2025 hubo mayor intensidad de estos eventos climáticos, hubo mayor intensidad de lluvias y esto se refleja justamente en el mayor número de personas migrantes climáticas y desplazadas climáticas que aumentaron. Como podemos ver, tanto en esa voluntariedad como en ese desplazamiento forzado, hay un incremento, sobre todo en el desplazamiento por desastres climáticos. Y cuando vemos también la población atrapada o los inmóviles involuntarios, llama la atención porque aquí ya tenemos un 40% de población que no se movilizó y está generando y conteniendo muchas condiciones de vulnerabilidad, sin acompañamiento, sin visibilización. Como les decía, estos datos no los levanta por completo la Secretaría de Gestión de Riesgos. Entonces, esta población que vemos acá, inmóviles involuntarios, es una población que básicamente está en condiciones de extrema vulnerabilidad, sin mecanismos de adaptación y sin acompañamiento para reducir los riesgos. Igualmente, migrantes no ambientales aumenta un poco y aquí tenemos también
más visible la reubicación. Cuando preguntamos si estas reubicaciones fueron acompañadas por gobiernos locales, lamentablemente no fueron acompañadas por gobiernos locales. Es decir, son reubicaciones que se han dado en el hecho, en el evento del desastre, pero no están generando mejores condiciones para que las poblaciones estén en condiciones de seguridad. Nuevamente acá se repite la misma tendencia, las personas están movilizándose más. Y bueno, si cruzamos también otros datos de violencia que también podríamos empezar a visibilizar, como mi colega Freddy antes mencionó, pues la violencia también está siendo uno de los elementos que está motivando la movilidad. Entonces, cuando hablamos de estas personas que se están moviendo más, también podríamos ver ese tipo de causalidad. Aquí justamente los eventos más frecuentes que causan la movilidad son las lluvias intensas y sequías. En una segunda parte del formulario de este estudio de panel que nosotros levantamos, también preguntamos cuáles son las capacidades de adaptación, porque justamente lo que queremos también es poder identificar qué condiciones de preparación tienen las poblaciones que están siendo afectadas por estos eventos. Y bueno, básicamente en estas categorías, en la categoría de recuperación de ingresos, vemos como una estrategia de adaptación la movilidad temporal. Justamente la población se mueve a otras localidades cercanas por tiempos específicos, en donde posiblemente existan mejores condiciones para producir, para trabajar, para comerciar, y regresan a sus casas. Entonces, ahí hablamos de una movilidad específica como estrategia de adaptación. Igualmente, la recolección y venta de leña, y luego en prácticas agrícolas y ganaderas, así como en la gestión de agua, las primeras respuestas fueron la inacción. Y la inacción justamente, ¿por qué? Porque la población no tiene las capacidades económicas o acompañamiento local para poder gestionar mejores prácticas agrícolas o una gestión de agua un poco más sostenible. Sin embargo, sí se destacan algunas otras respuestas, por ejemplo, en prácticas agrícolas, es que hay cambios en calendarios agrícolas, hay construcción de invernaderos, incluso hay canales de riego y uso de biofertilizantes. También se empiezan a ver elementos un poco más innovadores, sostenibles, sin embargo, son menores. Son menores, por ejemplo, a la inacción. En cuanto a prácticas alimentarias, se ve el uso de ahorros para conseguir alimentos, ingesta de alimentos menos preferidos e incluso la disminución de comidas. En una localidad justamente de montaña nos encontramos con población que ya estaba pasando hambre. Y en cuanto a la gestión de agua, además de la inacción, también se observan estrategias de almacenamiento de agua y acuerdos comunitarios para la gestión comunitaria del agua. Eh, bueno, y con esto solamente quisiera como resaltar algunos elementos de todos de estos datos y también de la información que tenemos del contexto global. Y es que justamente la movilidad humana se está volviendo una de las caras más visibles de esta crisis climática. Pero no queremos dejar el mensaje de que digamos como tal, la movilidad humana es mala. Finalmente, nosotros lo estamos gestionando también en los casos que es posible como una estrategia de adaptación. Justamente en los casos en que la población puede conocer, identificar sus riesgos y finalmente sabe que no es posible continuar viviendo en sus lugares de origen, pues tiene que desplazarse. Y esa es una estrategia de adaptación, siempre y cuando sea una movilidad bien gestionada, bien tratada, bien informada, en respeto de derechos humanos. Y justamente, bueno, no tuvimos la oportunidad de conocer este tipo de casos en nuestros estudios, pero sí sabemos que en otros lugares las remesas son justamente estrategias de resiliencia para las familias que se quedan en los lugares de origen y que pueden generar estrategias específicas de adaptación con esos recursos. O al mismo tiempo, personas que se movilizan a otros lugares llevan sus conocimientos de adaptación adquiridos en sus lugares de origen, ¿no? Entonces, en sí mismo, la movilidad humana puede ser una estrategia de adaptación. Sin embargo, también vemos que hay una limitada inclusión del desplazamiento
por desastres en las estrategias de reducción de riesgos. Si bien les indicamos que el Plan Nacional de Reducción de Riesgo ya incorpora dentro de su agenda de política pública el tema del desplazamiento, pero está dejando por fuera todos los otros perfiles de movilidad humana. Y en el caso también de la adaptación territorial, vemos que hay una adaptación desigual de territorios, justamente los territorios que están mucho más cercanos a las redes o nodos centrales tienen mayor gestión y acompañamiento de gobiernos locales. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de localidades de montaña, específicamente tuvimos la oportunidad de trabajar en Santa Lucía de Chuquipoyo, no sé si algunos de ustedes conozcan, pero es una localidad ubicada en las faldas del Chimborazo, que fue impactada por el deslizamiento del glaciar en el 2016 y esta población tuvo afectaciones de vida, desplazamiento forzado, perdieron casas, cultivos, medios de vida. Algunas personas emigraron, no volvieron, pero otras personas están ahí y hay mucho peligro de que nuevamente se genere este lago glacial y vuelva a haber derretimientos que puedan ocasionar pérdidas de vida. La población ha pedido una reubicación, sin embargo, el proceso no se ha llevado a cabo. Entonces, hay territorios, no sé si por accesibilidad y demás, pero no están gestionando capacidades de adaptación, de reubicación, porque no tienen el mismo acompañamiento que otros territorios más cercanos a nodos mucho más estructurales. Asimismo, y creo que esta es una de las conclusiones también importantes a preguntar a la población afectada por estos eventos, la normalización del daño. La población que está siendo afectada no se reconoce como población desplazada en contexto de cambio climático. Y eso es justamente uno de los elementos que alerta de que si las personas no reconocen su condición de desplazamiento, es también difícil poder registrarlos y gestionarlos. ¿Por qué? Porque se está normalizando este daño. De hecho, muchas veces se habla de que el desastre es natural, pero no es así. Justamente el desastre no es natural porque todas estas inundaciones, deslizamientos y demás pudieron haberse prevenido con obras de mitigación, con obras, con gestión de reubicación. Y entonces lo que evidencia es que la población está empezando a normalizar la falta de gestión de gobiernos locales, de gobierno nacional e incluso la propia gestión comunitaria. Entonces, es esto un llamado también a la no normalización del daño, a la no normalización de estos eventos y la afectación, y recordar nuevamente el mensaje de que estos desastres no son naturales, pueden ser evitables. Con esto, también estos estudios nos han dejado la posibilidad de poder analizar cuál es la realidad de los otros países de la región y también integrar algunas de estas buenas prácticas, como por ejemplo, integrar toda la medición de la movilidad e inmovilidad climáticas en instrumentos de recopilación de datos, como el censo o encuestas sectoriales. En esto, por ejemplo, Uruguay tiene en su censo una pregunta específica sobre el desplazamiento y movilidad climática. Esto es reciente, aparentemente es una inclusión de información que está generando información importante. De hecho, Uruguay cuenta con un plan de reubicación planificada, justamente porque han visto la necesidad de empezar a gestionarlo a nivel ya de política pública. Abordar las causas subyacentes y vulnerabilidad al cambio climático y fortalecer la capacidad de adaptación de las comunidades. Justamente esto, el Ministerio de Ambiente está empezando a generar ya mecanismos de adaptación, siempre y cuando sea sostenible en las localidades, ¿no? La idea es poder generar esas capacidades en lugares que todavía pueden prevenir o prepararse ante estos riesgos. Caso contrario, es aumentar la vulnerabilidad. De hecho, nosotros desde OIM estamos ya diseñando mecanismos de adaptación con las comunidades afectadas, tanto en Chone como en Santa Lucía de Choquipoyo. Y luego generar también mecanismos específicos que aseguren protección, justicia y reparación a la población en condición de movilidad humana climática.
Impulsar esta gobernanza que integre mecanismos de protección, nuevamente sobre el tema de la voluntariedad y el desplazamiento forzado. Es necesario devolver a las poblaciones el derecho a elegir, a quedarse a vivir en entornos seguros o desplazarse. Pero finalmente esa libertad de elegir justamente está siendo vulnerada al no atender estas condiciones de vulnerabilidad como tal. Y finalmente, promover el acceso de los países a recursos de fondos de pérdidas y daños para apoyar a las comunidades afectadas por el desplazamiento. Justamente este fondo de pérdidas y daños ya es un fondo global que está gestionándose. Lamentablemente, la Convención de Marco de Cambio Climático, lamentablemente no cuenta con todos los recursos en los que originalmente se creó. Sin embargo, están generándose mecanismos específicos de ayuda a los países para poder acceder a estos fondos, para poder trabajar en instrumentos, guías, por ejemplo, de reubicación planificada. Y este tipo de mecanismos y de intervenciones son fondeados por este mecanismo de pérdidas y daños. Entonces, simplemente dejar sobre la mesa de que es necesario seguir trabajando por visibilizar estos temas desde la gestión de información, desde la gestión de capacidades y también usar estos mecanismos de financiamiento que están disponibles y que debemos seguir presionando justamente como mencionaba Gonzalo, en esta gestión de financiamiento global para ejercer un poco más de justicia sobre esto. Eso sería un poco lo que queríamos presentarles desde OIM. No sé si hay alguna pregunta, comentario. Este periodo retocando, existe una diferencia de porcentaje de movilidad en la zona rural con relación a la zona urbana. Y también me llamó la atención que había un poco de resiliencia en cuanto no, que no deseaban algunos aceptar esta condición de movilidad. ¿Cuáles son en específico? En la zona rural, que los que se movilizan en la zona rural no desean reconocer que se mueven por esta crisis climática, o sería en la zona urbana, según los estudios? ¿Cómo han visto esta situación en cuanto a porcentaje? ¿Hay diferencia de los del campo con de la ciudad? Sí, exacto. En realidad nuestros estudios trataron de cubrir las dos áreas, la urbana y la rural, y lo que vemos es que hay movilidad de lo rural a lo urbano. Eso sí, están básicamente en muchas localidades bastante cercanos a sus centros urbanos o centros de mayor comercio y hay movilidad en ese sentido. Pero claro, las personas no reconocen como tal un desplazamiento cuando ocurre dentro de sus mismos cantones, provincias y demás. ¿Por qué? Porque se tiene la idea de que el desplazamiento en sí mismo o que la migración es más transfronteriza. Entonces, es ahí donde hay que indagar un poco más qué tipo de desplazamiento fue, a causa de qué, cuántos días, si es permanente o no y demás. Pero lo que vemos es que hay mayor migración en lo rural y hacia lo urbano, justamente. También Ujú. por el miedo de pérdida de pertenencia de sus tierras, de sus tierras. Sí, exactamente. Justamente las personas nos indican que no quieren movilizarse a otros lugares. ¿Por qué? Porque sus medios de vida están vinculados a los lugares donde están. No quieren dejar abandonadas, digamos, sus casas, sus ganados, sus cultivos y demás. Entonces es por eso que la primera opción en este tipo de desplazamiento es movilizarse dentro del mismo cantón, provincia. Y bueno, y si vemos en eso también algún tipo de articulación entre provincias más cercanas. Poquito, ¿cuál sería la diferencia? Porque como Ecuador toda la vida, sobre todo, por ejemplo, en la costa por el Niño, la gente se desplaza, ¿no? Y lo que tú dices, al final no hay un plan de mitigación, igual vuelven a vivir en el mismo lugar porque yo qué sé, ahí se cosecha el arroz, ¿no? Es como algo que siempre el Ecuador ha vivido, sobre todo con el fenómeno del Niño, ¿no? Sobre todo en la costa. Sí. ¿Cuál sería la diferencia o si en los estudios se demuestra que el cambio climático está haciendo que las afectaciones del niño haga que esto sea más recurrente? Porque entiendo que esa sería la diferencia, ¿no? ¿Hay información sobre eso? Pues, no sé, pregunto. Claro, aquí, por ejemplo, lo que nosotros intentamos era vincular un poco con qué intensidad están viendo ellos en los últimos 10 años de estos eventos. Entonces, si nos decían, en los últimos 10 años son más recurrentes las lluvias, entonces podemos abordarlo ahí desde la recurrencia. Pero claro, por ejemplo, el niño en sí mismo, estamos viendo que se le está atribuyendo las condiciones de cambio climático, pero todavía estamos en el proceso de atribuir ciertas condiciones al cambio climático.
Entonces, nosotros por el momento estamos midiendo la frecuencia con la que están ocurriendo estos eventos y cómo las personas perciben que están siendo más afectados. Entonces, es desde ahí, básicamente, desde la frecuencia. Sí. Quería preguntarte por la sequía, porque cuando uno piensa en Ecuador, no piensa en sequías, claramente. ¿En qué hay partes particularmente susceptibles? ¿Son recurrentes? ¿Qué porcentaje afectan? Claro, justamente la sequía es de los eventos adversos más difíciles de medir, pero por ejemplo, como país nosotros tenemos el evento histórico más importante en el 68, justamente, no sé, muchos de ustedes han de conocer la sequía de Loja, de una de las provincias del sur, en donde el 48% de la población tuvo que emigrar. ¿Por qué? Porque sus tierras justamente quedaron improductivas. Y de ahí lo que tenemos, sí, en la costa tenemos los dos eventos, tenemos sequías y tenemos lluvias intensas, pero es justamente difícil medir. ¿Por qué? Porque la población no lo reconoce como una sequía, sino más bien lo que estamos viendo es que sería a nivel técnico, ¿no? 3 días consecutivos con lluvias bajas o sin agua, cosas así. Pero no tenemos como tal, la misma Secretaría no registra daños por sequía a nivel nacional. Ciertos lugares se caracterizan por la sequía como tal, pero de los registros que nosotros pudimos ver, hay una muy mala detección de la sequía como tal, del proceso de sequía como tal. Quería preguntarte también otras dos cosas. En los últimos años, este año menos, por motivos que conocemos, mucha gente ha salido del país. ¿Se ha hecho algún tipo de encuesta, de preguntas, hasta qué punto los fenómenos naturales y sus consecuencias pueden haber influido en este éxodo? Por ejemplo, justamente en la encuesta que mi colega Freddy les presentó en intenciones migratorias, hicimos una encuesta de intenciones migratorias en las 11 localidades donde nosotros trabajamos y se preguntó si había como intención los eventos climáticos. Fue bajísimo, fue el 0,00 algo. ¿Por qué? Porque las personas no relacionan en principio esa como la principal afectación para movilizarse a otro país en las intenciones migratorias que se lo hizo, digamos, a nivel nacional o con representatividad nacional. Pero, digamos, es muy poquito si uno lo mira en términos más amplios, si es uno de los motivos principales para movilizarse. Yo tengo entendido también a nivel país que suele salir la gente por extorsiones, por amenazas y falta de trabajo. Sí, 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 de hecho, ese es uno de los elementos nuevos que nos están reflejando los datos. El tema de violencia está siendo una de las causas específicas para movilizarse e incluso cuando veíamos un poco el perfil de las personas que migraban por condición socioeconómica, ahora son no solamente población con ingresos bajos los que migra, sino también población con ingresos medios, con estudios que se está movilizando por temas de violencia. Ujú, sí. Eh, Como Universidad Católica, históricamente, tenemos dos proyectos de vinculación con la comunidad y muchos proyectos más, ¿no? Como para ayudar. Nos interesa a los profesores, tanto como a nuestros estudiantes, ayudar a poner ese granito de arena a través de una metodología activa que es aprendizaje de servicio. Es algo mucho más pequeño porque viene desde microcurricular y no sé si hay oportunidades por todo lo que habíamos hablado, por falta de financiamiento y demás. Se nos complica el transporte. Tal vez hay alguna oportunidad, no sé, se me ocurre en la Mariscal, en la Floresta, para que los estudiantes apliquen lo que están aprendiendo en aulas en el territorio. Hay esa posibilidad, tal vez no hay respuesta todavía, pero nos interesaría a varios profesores. Sí, claro, sí. De hecho, nosotros trabajamos bastante también con la católica, entonces podríamos ver mecanismos específicos para trabajar conjuntamente en las gestiones que ustedes hacen, ¿sí? Con todo gusto. De hecho, nosotros también estamos trabajando un poco en la divulgación de estos informes.
lamentablemente son informes que se han compartido con gobierno nacional, local, pero necesitamos que se divulgue mucho más a nivel de localidades, de municipios. Entonces, sería un trabajo hermoso, digamos, poder hacer esta divulgación ciudadana también a través de la academia y más, ¿no? Y más actores. Este es de la- Ujú. Sí, claro que sí. Con gusto. Gonzalo. Construir pozos escépticos en Chimborazo, que yo voy para Tixán, Palmira, y cuando digo, por favor, un baño detrás de la chilpa o campo abierto o la pampa, entonces uno dice, aquí está ya de hacer algo, sería lindo. Y más o menos yo calculé cuántos metros de tubos y todo uno se emociona. Y ahora que expone usted, de pronto un oficio para que haga por allá. De hecho, sí, justamente una de las necesidades levantadas también con las comunidades, sobre todo de montaña, es que ellos quisieran, por ejemplo, mejorar temas de agricultura resiliente, resiliente al cambio climático, invernaderos, mejorar semillas, por ejemplo, cosas así, en donde creo que la academia tiene gran capacidad de poder articular esfuerzos de innovaciones, tecnología, que pudiese, digamos, trabajarse en conjunto con las comunidades, ¿no? Entonces, más bien creo que en temas ya de desarrollo comunitario, de mecanismos de adaptación, hay mucho que hacer con la academia, absolutamente. Sistemas de alerta temprana, por ejemplo, en montaña y en costa, bueno, en montaña sistema de alerta temprana de heladas, en costa sistema de alerta temprana de inundaciones. De hecho, es donde más se trabaja ese tema, entonces creo que sí, hay una oportunidad enorme de trabajar en conjunto con la academia. Yo quería preguntarte por el Fondo de Pérdidas y Daños. Ujú. Las últimas dos COP han hablado muchísimo, hay un dinero teórico insuficiente, pero Ujú. asignado. ¿Notáis que ha llegado a Ecuador y si ha llegado a Ecuador, ha llegado a las comunidades? No. No, lamentablemente no. No, exacto. De hecho, hasta antes de esta última COP, justamente en la red de Santiago, que es este mecanismo de apoyo a los gobiernos para poder acceder a estos fondos, nos comentaban que había muy poquitos casos que estaban gestionando fondos y de esos no era todavía probable que se llegue a asignar. Entonces, es un trabajo que está iniciando. En realidad, llevamos dos COP, pero todavía no incrementa el financiamiento que inicialmente se planificó. Y segundo, no hay mecanismos claros. Por eso es que la red de Santiago lo que busca primero es fortalecer las capacidades de representantes de gobiernos nacionales para que puedan abordar las pérdidas y daños, porque ni siquiera hay metodología. Justamente nosotros como país estamos construyendo el Plan Nacional de Pérdidas y Daños con la academia nuevamente, con la intención de identificar qué eventos y qué eventos adversos se les puede atribuir el cambio climático, porque también es esto, ¿no? No todo es cambio climático. Y lo primero es identificar qué amenaza natural está ya convirtiéndose en un elemento de cambio climático que está impactando vidas, vías, bienes y servicios y demás, ¿no? Eso se está trabajando. Entiendo que en este primer semestre va a salir ese plan de pérdidas y daños, que sería ya un elemento fundamental para poder acceder a este tipo de fondos. Y luego trabajar ya en guías más operativas, porque, por ejemplo, una de las prioridades para el país en el Fondo de Pérdidas y Daños sería trabajar en planes de reubicación planificada. De hecho, como sistema de Naciones Unidas estamos planteando empezar a trabajar en lineamientos, guías específicas que puedan ayudar al gobierno nacional y locales en reubicaciones planificadas. Ya sabemos históricamente que los mismos lugares de siempre se inundan, hay pérdidas de vida, pérdidas de bienes y servicios. Son lugares en que hay que hablar ya de reubicación, pero justamente por los costos y todo lo que implica en cuanto a generar el mismo entorno de esas comunidades, de las localidades a las que se desplacen, es altísimo, ¿no? Entonces, pero hay que empezar a generar al menos instrumentos que viabilicen eso y faciliten a los gobiernos locales este tipo de recursos. Sí, 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 sí. Pero no hemos accedido a nada de esto todavía. Sí. Yo que han hecho con el gobierno nacional también, más allá del tema
tal vez impacto ambiental, más bien desde la otra óptica de la conservación. ¿Se ha tenido data o estudios específicamente con lo que sucede en Galápagos, por ejemplo, en relación al crecimiento poblacional, el tema de la conservación en las islas y qué es lo que podría llegar a pasar, los efectos de todo este contexto, ¿no es cierto? En futuras movilizaciones tal vez que tengamos de personas de allá, ¿se tiene un enfoque en esa área del Ecuador? No, por el momento nosotros no estamos trabajando en eso. Y de hecho, el Ministerio de Ambiente está trabajando en temas de adaptación relacionados a movilidad humana únicamente en las localidades que fueron priorizadas en el Plan Nacional de Adaptación. Y de ellas, digamos, nosotros estamos trabajando en 5 de esas 7 localidades. No hemos trabajado y la verdad es que también con estos últimos cambios de administración ha sido mucho más difícil incidir en el tema de adaptación desde la movilidad humana. Entonces, sí, ha sido complicado y yo creo que por toda la normativa que ha estado ajustándose en este último tiempo, en este ecosistema específico, le vemos un poco más complicado, lamentablemente. Sí, no estamos trabajando en eso todavía. Sí. Muy bien, primero agradecer a esta persona tan especial que nos ha Gracias. acompañado, Eugenia. Muchas gracias. Felicitaciones. Gracias. Muy amable por la invitación. Movilidad e inmovilidad.